Muy buenas tardes. Nuestro grupo está conformado por Diego Fernando Peña y Daniel Ramírez. Nos corresponde hablar acerca de los engranes helicoidales, engranes cónicos y de tornillos sin fin y corona. Este tema es posible encontrarlo en el capítulo número 10 del libro de diseño de elementos de máquinas, cuarta edición, escrito por Robert L. Mott. Inicialmente es de vital importancia saber que este capítulo tiene mucha relación con los capítulos 8 y 9 del mismo libro. El capítulo 8 nos describe las geometrías de los engranes helicoidales, engranes cónicos y tornillos sin fines. Además de eso, también se menciona acerca de la cinemática de los engranes y sobre el análisis de esfuerzos y el diseño de engranes rectos. Esa información es importante para los objetivos de este capítulo, donde se amplía la aplicación de esos conceptos al análisis y diseño de engranes helicoidales, cónicos y sin fines. El capítulo 9, por su parte, nos muestra los principios del análisis de esfuerzos en engranes para los engranes rectos. Gran parte de esa información se aplicará en este capítulo número 10. El capítulo número 9 menciona también cómo analizar los engranes rectos para conocer la resistencia a la flexión y a la picadura de la superficie de los dientes. Este capítulo número 10 tiene como objetivo adquirir los conocimientos para efectuar los análisis necesarios al momento de diseñar transmisiones seguras de engranes que usen engranes helicoidales, cónicos y sin fines. Esto con el fin de que su durabilidad sea larga y segura. Para mostrar un pequeño abrebocas acerca de este capítulo, se muestra este ejemplo introductorio, el cual nos enseña un reductor grande comercial con doble reducción y ejes paralelos, el cual emplea engranes helicoidales. Se puede observar que los ejes están sostenidos en rodamientos de rodillos cónicos, que tienen la capacidad de resistir las cargas de empuje causadas por los engranes helicoidales. Engranes helicoidales. Para empezar, haremos un breve repaso de lo que son los engranes y sus características. Tenemos que los engranes tienen un círculo exterior que corresponde al diámetro entre los extremos de los dientes, un círculo de paso, que es este que se encuentra aquí, donde se encontrarán los engranes, un perfil del diente en involuta, una distancia entre centros de engranes, un ángulo de presión que viene a ser este que está aquí, y es muy importante debido a que se relacionan con la resistencia de los dientes, la interferencia y la magnitud de las fuerzas que se ejerce sobre el eje. Cuando dos engranes se acoplan, es esencial para su funcionamiento uniforme que haya un segundo diente que comience a hacer contacto antes de que determinado diente desengrane. Esto lo veremos más adelante en los engranes helicoidales. Aquí vemos en la figura también cómo un estudio fotoelástico nos muestra los esfuerzos que se generan en los dientes. Ahora, dependiendo del diseño de la máquina, que lo que nosotros en general queremos con este capítulo es profundizar en el diseño de un engrane que cumpla con los requerimientos de nuestra máquina. Entonces, para aclarar eso, tenemos este ejemplo aquí con una trituradora de piedras. Vemos y sabemos que esta máquina se verá sometida a grandes esfuerzos y esto requerirá ciertas características en el diseño de los dientes de nuestra máquina. Mientras que en esta imagen del lado derecho tenemos una banda transportadora, la cual no se verá sometida a picos de esfuerzos, sino que mantendrá una velocidad constante y unas fuerzas constantes en general. Ahora hablemos de los engranes helicoidales. Estos vienen en dos sentidos, izquierdo y derecho, es decir, desde su vista lateral vemos que el lado izquierdo
o derecho sube. Cuando tenemos dos ejes paralelos, como en la figura A, se requieren engranes con dos sentidos distintos. Y cuando tenemos ejes cruzados o en ángulo recto como esos que están aquí, que es un caso más escaso, podemos ver que se usan dos engranes con el mismo sentido. Los dientes de los engranes helicoidales forman un ángulo con respecto al eje. Este ángulo se llama ángulo de hélice y puede tener una gran variedad de valores, aunque los típicos van desde los 10 hasta los 30, pero son muy prácticos los ángulos hasta los 45 grados. El contacto se inicia en un extremo del diente cerca de su punta y avanza por la cara de una trayectoria de bajada y cruza la línea de paso hacia el flanco inferior del diente. Esto permite que, como dijimos en el enunciado, las cargas sean compartidas. Esto en consecuencia nos permite diseñar un engrane helicoidal menor para determinada capacidad de transmisión de potencia en comparación con los engranes rectos. Pero eso a su vez nos trae una desventaja, que se generan unas fuerzas que obligan a tener en cuenta mejores cojinetes para contrarrestarlas. Esas son las fuerzas axiales. Ahora profundizaremos un poco más en las hélices de este engrane. Tenemos que tener en cuenta que debido a su hélice ahora se necesitan definir dos ángulos de presión diferentes además del ángulo de la hélice. Aquí podemos ver tres planos donde analizaremos las componentes de las fuerzas que se verán involucradas. Tenemos un plano tangencial a la superficie del paso del engrane, este que se encuentra aquí, que sería como una vista superior del engrane, donde encontramos la fuerza tangencial, esta que se encuentra aquí, este de aquí es la vista superior del diente, y la fuerza axial, que es esta de aquí, que vendría a ser la fuerza desventaja, que actúa a lo largo del eje intentando alejar un engrane del otro. La fuerza tangencial es la que nos daría en este caso la transmisión entre engranes. Esta fuerza axial es la que nos obliga a la erección de un cojinete que soporta esta misma fuerza. También tenemos un plano transversal, que podría verse como una vista frontal, donde vemos que actúa la fuerza tangencial, esta que se encuentra aquí, y la fuerza radial, esta que se encuentra aquí, es esta misma que se encuentra aquí, que tiende a separar los engranes, pero esta vez perpendicular al eje. Este de aquí sería el eje del engrane, y esta fuerza tendería a separarnos nuestros engranes. Finalmente tenemos un plano normal, que lo podemos ver como un corte perpendicular frontal de los dientes del engrane. Este plano normal, que vendría a ser como cortar el diente aquí perpendicularmente, donde vemos que actúa la fuerza radial, esta, y la suma de dos fuerzas, o una fuerza compuesta que sería la normal y la axial, que esa sería esta de aquí, o fuerza normal verdadera, que por definición fuerza normal es la fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo apoyada sobre ella. Aquí también podemos ver los tres ángulos que se forman entre la fuerza tangencial y la fuerza axial, el cual sería el ángulo de hélice. Aquí entre la fuerza tangencial y la fuerza radial, que viene a ser el ángulo tangencial. Y aquí entre la fuerza radial y la fuerza normal verdadera tendríamos el ángulo
de presión normal y aquí sería el ángulo de presión transversal. Ahora vamos con los pasos. Tenemos el paso circular, que es la distancia desde un punto sobre un diente al punto correspondiente del siguiente diente, medido en la línea de paso, esto en el plano transversal, que sería la misma definición usada para los engranes rectos, es decir, en este plano que se encuentra aquí, transversal, sería la distancia desde un punto sobre un diente al diente contiguo. Tenemos también el paso circular normal, que como su nombre lo dice, es la distancia entre puntos correspondientes sobre dientes adyacentes, medida en la superficie de paso y en la dirección normal. Es decir, aquí tenemos el plano normal, sería la distancia en este plano de aquí, entre dos puntos de dos dientes adyacentes. También tenemos el paso diametral y paso diametral normal, que el paso diametral vendría a ser en relación con los engranajes rectos la relación del número de dientes del engrane entre su diámetro de paso, y el paso diametral normal es el paso diametral equivalente en el plano normal a los dientes. También tenemos el paso axial, que es la distancia entre los puntos correspondientes en dientes adyacentes medida en la superficie de paso y en dirección axial. Es necesario que al menos haya dos pasos axiales en el ancho de la cara para aprovechar la acción helicoidal y su gradual transferencia de carga de un diente al siguiente. Ahora tenemos un ejemplo con respecto a las fuerzas, donde nos solicitan en una primera parte el cálculo de unos datos característicos de un engrane y luego encontrar fuerzas partiendo de una velocidad de giro y una fuerza transmitida entre engranes. Un engrane helicoidal tiene un paso diametral normal 8, un ángulo de presión de 20 grados, 32 dientes, ancho de cara de 3 pulgadas y 15 grados como ángulo de hélice. Calcula el paso diametral, el ángulo de presión transversal y el diámetro de paso. Estos serían características del engrane que vamos a analizar. Tenemos la ecuación 829 que relaciona el paso diametral con el paso diametral normal que nos dieron aquí y un ángulo que es el ángulo de hélice. Ahora, para hallar el tercer ángulo que nos hace falta, que es el ángulo de presión transversal, tenemos el capítulo 10, nos entrega la fórmula 10.1 que corresponde a la tangente del ángulo de presión normal, que es igual a la tangente del ángulo de presión transversal por el coseno del ángulo de hélice, que vendría a ser este, que despejando nos quedaría con que el ángulo de presión transversal es igual a la tangente inversa de la tangente del ángulo de presión normal sobre el coseno del ángulo de hélice. Y finalmente habíamos dicho que el paso diametral era igual a la relación entre el número de dientes del engrane entre su diámetro de paso. De esta ecuación, que viene a ser la 828, despejamos el diámetro de paso. Ahora vamos a hallar la velocidad de la línea de paso y las fuerzas. Para esto primero usaremos la ecuación 9.1, que es esta que se encuentra en la parte de aquí arriba, con la cual aplicaremos unos factores de conversión para cumplir con los requerimientos de este problema, ya que básicamente la velocidad de paso de la línea de paso vendría a ser diámetro sobre 2 por una velocidad angular, pero en este caso tenemos revoluciones por minuto. De aquí llegamos al resultado de la velocidad de la línea de paso. Esto también se nos presenta en la ecuación de fuerza tangencial, es decir, aplicando factores de conversión, el libro nos lleva hasta la ecuación 16, donde se conoce la velocidad en pies por minuto y la potencia en caballos de fuerza, para así poder encontrar la fuerza de la carga tangencial en libras.
Y ya que tenemos esta fuerza tangencial encontrada en libras, la fuerza radial, que ya depende de esta fuerza tangencial, también nos dará en libras, al igual que la fuerza axial. Ahora, es claro que el valor de la carga tangencial es el componente más importante de los tres de la fuerza verdadera, ya que el cálculo del número de esfuerzo flexionante y la resistencia a la picadura de los dientes del engrane depende de esta fuerza tangencial. Aquí también podemos ver cómo la fuerza tangencial es la fuerza que se transmite de un engrane al otro y que será la que se aprovechará en el mecanismo. También vemos la fuerza radial, que es la fuerza que tenderá a separar esos dos engranes perpendicularmente a sus ejes. Y la fuerza axial, la menor de todas, pero aún así importante, es la que nos forzará a que los cojinetes deban resistir esa fuerza que también se transmite a través del eje. Ahora hablemos de esfuerzos. En esta imagen nuevamente podemos ver cómo, debido a la fuerza tangencial, se nos presenta el diente como una viga en voladizo, donde este esfuerzo será máximo en la base del diente, en el lugar del chaflán que une el perfil de involuta con el fondo del espacio entre los dientes. En el capítulo 9 se nos dice que el señor Wilfred Lewis dedujo la ecuación del esfuerzo en la base del perfil de involuta, teniendo en cuenta la geometría detallada del diente. Esta ecuación tenía en cuenta la fuerza tangencial, un paso diametral del diente, el ancho de la cara del diente, que sería este de aquí, pero visto en ese sentido de acá, y un factor de forma Y de Lewis que depende de la forma del diente, el ángulo de la presión, el paso diametral, número de dientes de engrane y el lugar donde actúa la fuerza tangencial. Pero ese factor Y debía modificarse, ya que no tenía en cuenta la importancia de las concentraciones de esfuerzos en el chaflán. Por esta razón, en su momento, al comparar el esfuerzo real en la raíz con el esfuerzo que indica la ecuación de Lewis, se puede determinar el factor K de concentración de esfuerzos para la zona del chaflán, y se incluye aquí en la ecuación un factor K sub T, que después de un tiempo se cambió por el factor de geometría J, que vendría a ser igual a Y sobre KT. Luego de esto, se nos habla que hay una norma, la norma AGMA 2001-C95, que es la que rige esta parte de diseño, pero que también se debió incluir algunos factores que no estaban en esta norma. Esos factores afectan el diseño y caen bajo responsabilidad de los diseñadores. Aquí tenemos los valores de algunos de esos elementos que requerimos en esta fórmula para hallar ese esfuerzo flexionante, ese número de esfuerzo flexionante. Aquí podemos ver unas tablas donde podemos tener los valores, los factores de sobrecarga, factores de tamaño y factores de espesor como ejemplos de lo que implicaría el diseño de un engranaje. Como podemos ver, estos factores todos son valores adimensionales que nos permitirán modificar el valor general. Además de tener seguridad a la flexión por la fuerza tangencial, también se espera que los dientes funcionen durante su vida útil esperada sin tener muchas picaduras. ¿Y qué son esas picaduras? Son el fenómeno en el que se eliminan partículas de la superficie de las caras de los dientes, debido a grandes esfuerzos de contacto entre los dientes de los dos pares de engranes, resultando al final en una pérdida de forma. Aquí podemos ver este fenómeno. Ese esfuerzo de contacto, que en teoría, si los materiales del engrane
fueran infinitamente rígidos, sería una sola línea. Pero en realidad, por la elasticidad de los materiales y los grandes esfuerzos, esa línea se convierte en un área rectangular de contacto, debido a las pequeñas deformaciones del diente. Ese esfuerzo de contacto se llama Hertz. Al igual que en los esfuerzos, usaríamos los factores de sobrecarga, tamaño, distribución de carga, espesor, borde y dinámico para el cálculo de este esfuerzo. Y además de lo anterior, aquí también podemos ver la variable Cp, que es el coeficiente elástico de los materiales. Y tenemos también la I, que corresponde al factor de geometría para la resistencia a la picadura. Para este valor también usaremos tablas con valores que dependerán con relación al engrane. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla 10.1, que teniendo un ángulo de 15 grados y un ángulo de presión normal de 20 grados con adendum estándar, podemos ver que presenta una gama de factores dependiendo de los dientes del engrane y los dientes del piñón. Asimismo, habrán tablas para otros ángulos de hélice y otras ángulos de presiones. Ahora ya en la parte final del diseño de engranes, tenemos que es claro que si conocemos un valor de esfuerzo de contacto de S sub C, podemos escoger un material con un esfuerzo de contacto admisible mayor que el que tenemos calculado. Y en la siguiente tabla podemos ver esos valores. Los datos de estas fuentes se aplican para una duración de diseño de 10 a 7 ciclos, con una confiabilidad del 99%. Esto se encuentra en la sección 9 del libro. Esto quiere decir que están hechos con una falla de menos de 1 en 100. Si se desea adaptar para valores de diseño o de confiabilidad, o si se va a aplicar un factor de servicio, se puede modificar el número de esfuerzo de contacto admisible mediante un procedimiento descrito en la sección 9.11. En esta sección se agregarán otros factores como la resistencia a la picadura por número de ciclos de esfuerzo. También tenemos el factor de seguridad de CF, factor por relación de dureza CH, que nos indica que por buenas prácticas la dureza del piñón es mayor que la del engrane. Todo esto para desarrollar un engrane de mejor calidad. Aquí tenemos otros ejemplos de tablas donde se nos presentan otros materiales y unos esfuerzos flexionantes y de contacto admisibles dependiendo de nuestra situación en nuestra máquina. Ahora haremos un análisis del problema modelo 10.2. Para el análisis de este problema se asume que el diseñador tiene cierta experiencia y se asumirán ciertos conocimientos. El problema dice que se requiere diseñar engranes, un par de engranes helicoidales para una máquina fresadora que debe transmitir 65 caballos con una velocidad de piñón de 3450 RPM y de engrane de 1100 revoluciones por minuto. También nos indica que la potencia proviene de un motor eléctrico. Es claro que con esta información todavía nos hace falta determinar características del piñón o el engrane para poder desarrollar los cálculos. Entonces, entre las posibles soluciones se probará con un paso diametral normal de 12, que es este que está aquí, con 24 dientes en el piñón y un ángulo de hélice de 15 grados, ángulo de presión normal de 20 grados y un número de calidad 8. Con esta información ya asumida y obviamente
que ha sido consecuencia de la experiencia en el diseño, podríamos hallar. Tenemos paso diametral transversal, paso axial, ángulo de presión transversal, diámetro de paso y ancho de cara, que tenga cuando menos 2 pasos axiales para asegurar la acción helicoidal. Luego hallaremos los valores de la velocidad tangencial y de la fuerza tangencial también. Estas fórmulas ya las vimos anteriormente y ellas ya tienen los factores de conversión para que al final tengamos libras, pies sobre minuto y puedan usar los valores de HP y RPM. Y en esta parte inferior tenemos ya los cálculos de los dientes en el engrane. Ya con información anterior despejada podemos entrar a calcular los esfuerzos de fricción y esfuerzos de contacto, obviamente revisando la información con los factores que revisamos en las tablas pasadas, que se encuentran en la sección 9 y 10. Finalmente, y después de haber calculado el esfuerzo friccionante y el esfuerzo de contacto, podemos hallar un material para el piñón. En la tabla número 9-10 encontramos que los 31.400 psi pasados a megapascales equivalen a 216 megapascales, que sería aproximadamente este valor de aquí, correspondiente a un acero de grado 1 y con una dureza de 250 HB aproximadamente. Y en el caso del esfuerzo de contacto, después de hallar su valor que fue 128.200 psi, lo pasamos también a megapascales, que son 883,9. Y ubicándolo aquí en la gráfica, podemos ver que usaremos un acero de grado 1 y aproximadamente ese valor nos va a dar una dureza Brinell de 310. Para terminar, en el libro, en la parte del capítulo 10, al final de este problema, se nos presenta que podemos ser más precisos en el cálculo de estos engranajes. Por ejemplo, tener una confiabilidad del 0,999 o diseñarlo para que tenga una vida de 10.000 horas, de acuerdo a otras tablas. Con esto lograríamos un alcance mayor en el diseño de nuestros engranajes. Pero a fin de cuentas pudimos ver a grandes rasgos cómo, dependiendo de los requerimientos de nuestra máquina, podemos alcanzar una gran capacidad de desarrollo y definición al momento de diseñar engranajes. Ahora bien, es momento de hablar acerca de los engranes cónicos rectos. Para empezar, y con el fin de entender mucho mejor este tema, es necesario darle un rápido repaso a la sección 8.8 del libro, la cual nos da características básicas de los engranes cónicos rectos sobre la geometría de los engranes cónicos y nos indica la geometría de los mismos. En esta imagen podemos ver la geometría básica de un engranaje cónico y asimismo podemos ver en este lado su representación técnica. Esta imagen es traída también del capítulo 8 y en ella podemos evidenciar cuáles son las dimensiones principales de un par de engranes cónicos con dientes rectos. Es posible en esta imagen, como pueden ver, ver todas las distancias que tenemos: distancia de montaje, los diámetros de paso, acá hay otra distancia de montaje y aquí también tenemos la distancia al exterior del cono y el diámetro de paso que es el principal. Debido a la forma cónica de estos engranajes,
y debido a la forma de involuta del diente tenemos una particularidad, y es que sobre los dientes de los engranajes cónicos actúa un conjunto de fuerzas con tres componentes. Si usamos la notación semejante a la de los engranes helicoidales, se calcularán tres fuerzas: la tangencial, representada por W sub T, la fuerza radial, representada por W sub R, y la fuerza axial, representada por W sub X. Para el caso del piñón, para hallar la carga transmitida, usamos la siguiente fórmula, que podemos ver aquí, en donde Rm es el radio promedio del piñón. Ahora bien, la letra T de la fórmula para hallar la carga transmitida vista anteriormente corresponde al par torsional, el cual se calcula a partir de la potencia transmitida conocida y la velocidad de giro. La fórmula contiene una constante adimensional de 63.000. También es posible visualizar el diagrama de cuerpo libre del engrane, en donde es posible identificar las diferentes fuerzas que se presentan en el engrane. Por este lado podemos ver la fuerza tangencial del engrane, por este lado vemos la radial, y en este lado, con una vista lateral, vemos la fuerza axial. El valor de Rm es posible calcularlo con esta fórmula que vemos aquí en este momento, y en donde debemos recordar que el diámetro de paso representado por la letra D minúscula se mide desde la línea de paso del engrane en su lado grande. Además, es importante señalar que el ángulo gamma es el ángulo del cono de paso para el piñón, como se pudo observar en la figura de las dimensiones principales del engrane. En esta figura podemos ver en este lugar este ángulo gamma del que estamos hablando. Es momento de hallar la carga axial, y debemos saber que ésta actúa paralela al eje del piñón y tiende a separarlo de su engrane acoplado. Esto causa una carga de empuje sobre los cojinetes del eje. Así entonces usamos esta fórmula para hallar la carga axial, la fórmula que vemos aquí en este momento. Asimismo, es importante aclarar también que los valores de las fuerzas sobre el engrane se pueden calcular con las mismas ecuaciones presentadas aquí para el piñón, si simplemente sustituimos la geometría del piñón por la del engrane. Es momento ahora de realizar nuestro primer problema modelo, en este caso el 10.3, y para eso necesitamos entender inicialmente el problema modelo encontrado en el capítulo 8.6. Esto con el fin de saber de dónde salen los datos que serán utilizados en este problema actual. El problema modelo 8.6 nos dice que calcule los valores de las propiedades geométricas de un par de engranes cónicos rectos con paso diametral 8, ángulo de presión de 20 grados, 16 dientes en el piñón y 48 dientes en el engranaje. Podemos aquí visualizar pues esos primeros datos que nos da el ejercicio, y luego de esto, de acuerdo con esa información, sacamos estos datos, y luego de esto, con las fórmulas proporcionadas, procedemos a hacer el cálculo del diámetro de paso para el piñón, el ángulo de paso del cono para el piñón y para el engrane, y el ancho de cara, en el cual es necesario especificar el ancho de este mismo. Aquí podemos ver entonces todas las operaciones que se hicieron. Algunas de ellas tienen ya su fórmula, como por ejemplo el diámetro de paso, que todo esto nos lo trajimos del capítulo 8. Cabe aclarar que no nos traemos absolutamente toda la información, porque nuestro capítulo pues que estamos explicando es el número 10, pero por lo menos nos traemos como las fórmulas para saber de dónde sale esa información que vamos a utilizar en nuestro problema modelo 10.3. Luego de tener claro el origen de los datos que encontramos anteriormente, podemos proseguir con el problema modelo 10.3, el cual señala lo siguiente: para el par de engranes descritos en el problema modelo 8.6, calcule las fuerzas sobre el piñón y el engrane. Si transmiten 2.5 caballos de fuerza,
con una velocidad de 600 revoluciones por minuto en el piñón. Aquí vemos un resumen de los datos tomados del problema anterior y adicionalmente en negrilla vemos los datos que sacamos de este problema 10.3. Entonces en este momento realizamos pues como un pequeño resumen para tener toda la información ya en un solo lugar. Ahora procedemos a la solución del problema. Iniciamos indicando que las fuerzas en el piñón se describen con esta ecuación que vemos aquí arriba. Luego de esto iniciamos a calcular el par torsional, como se puede observar en la operación de aquí de este lado, y asimismo también calculamos el radio promedio del piñón con esta fórmula de acá. Con la fórmula suministrada arriba de la diapositiva empezamos a calcular las diferentes fuerzas en el piñón. Vamos a iniciar con esta, que es la fuerza tangencial, y seguimos con la fuerza radial, aquí con su respectiva fórmula y su procedimiento, y seguimos aquí con la fuerza axial también. Ahora es momento de determinar las fuerzas en el engrane, pero para esto es necesario primero calcular la velocidad de giro en el engrane. Esto lo vamos a realizar con esta fórmula que tenemos acá. Luego de tener ese dato, aplicamos la fórmula ya conocida para hallar el par torsional del engrane y finalizamos con el cálculo del radio promedio, pero en este caso para el engrane. Entonces aquí podemos ver los dos procedimientos, tanto de la fuerza tangencial del engrane como del radio promedio, pero en este caso para el engrane. Ahora, tal y como se hizo para el piñón, hacemos el cálculo de las diferentes fuerzas, pero en este caso para el engranaje. Aquí podemos ver el procedimiento de las tres fuerzas, pero en este caso aplicadas al engrane. Tal y como se observó en la figura 10.8, las fuerzas en el piñón y el engrane forman un par acción-reacción, es decir, que las fuerzas en el engrane son iguales a las del piñón, pero actúan en dirección contraria. Es momento ahora de hablar acerca de las cargas sobre los cojinetes de ejes en engranes cónicos. Debido al sistema tridimensional que actúa sobre los engranes cónicos, puede ser tedioso y un poco complejo el cálculo de las fuerzas sobre los rodamientos de los ejes. Quiero aquí dejar una claridad, y es que para este cálculo se utilizan temas que ya fueron vistos en la materia, en la asignatura de estática y dinámica y en resistencia de materiales, razón por la cual la explicación se hará rápida y no se explicarán a fondo algunos procedimientos. Ahora bien, se presenta aquí un ejemplo para demostrar el procedimiento a seguir. Para obtener datos numéricos se propone este arreglo de la figura 10.9 correspondiente al par de engranes cónicos que fue motivo de los problemas modelo 8.6 y 10.3. También es muy importante dejar claridad de una vez que para todo el capítulo será usada la misma información expuesta en el problema modelo 8.6 y 10.3. A medida que vamos enseñando un nuevo tema, se irán añadiendo nuevos procedimientos y nuevas fórmulas al problema modelo. Analizamos pues ahora la figura en la cual es posible identificar 4 rodamientos: rodamiento A, rodamiento B, rodamiento C acá y el rodamiento D en este caso, y varias medidas entre ellos mismos que serán pues necesarias más adelante para realizar los procesos de carga estática. Podemos ver aquí algunas de las medidas en este lado también, que serán utilizadas más adelante. El problema modelo 10.4 nos invita a calcular las fuerzas de reacción sobre los rodamientos que soportan los ejes del par de engranes cónicos vistos en la figura 10.9. Para esto se aplican los valores de los problemas modelos 8.6 y 10.3. Para iniciar la solución realizamos esta lista con las fuerzas que actúan sobre los engranes y que serán las que vamos a usar en este problema modelo. Tal y como se mencionó anteriormente, es necesario saber las distancias A, B, C, D, L sub P y L sub G para realizar las ecuaciones de equilibrio estático necesarias para despejar las reacciones en los rodamientos. En este momento vemos el diagrama de cuerpo libre para los ejes del piñón y engrane.
Es necesario tomar del problema modelo 10.3 los valores de R sub m mayúscula y R minúscula sub m, los cuales corresponden a los radios promedio del piñón y del engrane. Luego de esto se realizan las operaciones necesarias con el fin de obtener los valores de A, B, C, D, L sub P y L sub G, que serán utilizados más adelante. Es momento ahora de analizar las reacciones en los cojinetes, en el eje del piñón, para los rodamientos A y B. Para poder despejar las reacciones se necesita considerar por separado los planes horizontal XZ y vertical XY. Luego se puede analizar cada plano mediante las ecuaciones fundamentales de equilibrio. El paso 1 nos muestra cómo calculamos B sub z y A sub z. Estos se encuentran en el plano XZ y en este plano solo actúa la fuerza tangencial del piñón, representada por la W mayúscula, sub T y la P, que significa el piñón. Sumamos los momentos respecto de A y resulta lo que vemos en la operación, dando como resultado B sub Z 99.2 libras. Luego analizamos los momentos flexionantes en el eje del piñón, los cuales se ven representados en la figura. Al sumar los momentos respecto de B, obtenemos como resultado A sub Z con un valor de 214 libras. Es posible en esta figura identificar los diferentes momentos. En este caso, en la figura A vemos los momentos que se originan en el plano horizontal XZ y en el B podemos ver los que se originan en el plano XY. Esto, como mencioné anteriormente, eso es un tema de asignaturas anteriores, por lo cual no se hará pues como énfasis en los procedimientos. Ahora en el paso 2 calculamos B sub Y y A sub Y. En el plano XY actúan tanto la fuerza tangencial y axial del piñón. Ahora se suman los momentos respecto de A y obtenemos el resultado de B sub Y, que en este caso son 43.5 libras. Luego sumamos los momentos respecto de B y obtenemos el resultado de A sub Y, que es 64.5 libras. Ahora el paso 3 nos propone calcular B sub X. Sumando los momentos en dirección X, obtenemos que B sub X es igual a la fuerza axial del piñón, que en este caso será 36 libras, como podemos ver aquí en este lugar. Luego, el paso 4 nos invita a calcular la fuerza radial total en cada rodamiento, para lo cual es necesario calcular las resultantes de las componentes Y y Z. Luego de hacer las operaciones, obtenemos los resultados de A y B respectivamente, con unos resultados para A de 224 libras y para B de 208 libras. Es momento ahora de hablar acerca de los momentos flexionantes en el eje del engrane mayor. Para hallar las reacciones en los rodamientos eje del engrane y rodamientos C y D, utilizamos métodos similares con los que se pueden calcular las fuerzas mostradas en la figura. Luego de hacer las operaciones, obtenemos las fuerzas radiales de C y D y la fuerza de empuje sobre D, representada con la letra D sub Y. Finalmente, podemos resumir todo lo que realizamos anteriormente con los análisis estáticos y obtener los resultados finales que nos permiten seleccionar los rodamientos ideales para los ejes. Estos deben tener las siguientes capacidades: el rodamiento A, 224 libras radiales, el rodamiento B, 108 libras radial y 36 libras de empuje, el rodamiento C, 148 libras radial, y el rodamiento D, 188 libras radial y 108 libras de empuje. Entonces, todo el procedimiento tedioso que hicimos anteriormente es simplemente para calcular estas características que deben tener los rodamientos para el momento de su selección. Ahora entramos en un nuevo tema, el cual menciona los esfuerzos en los dientes de engranes cónicos rectos.
Este análisis es parecido al presentado para los dientes de engranes rectos y helicoidales. El esfuerzo flexionante máximo ocurre en la raíz del diente, justo en el chaflán. Este esfuerzo se calcula con esta fórmula que podemos ver aquí, la cual marcamos como ecuación 1013, ya que más adelante será referenciada nuevamente. Todos los términos que vemos en la fórmula ya se han utilizado, pero hay pequeñas diferencias en la forma de evaluar los factores, así que a continuación se repasarán. Para la fuerza tangencial, contrario a la forma de calcular esta en el piñón, en este caso se calculará mediante el diámetro del engrane en su extremo grande y no en la mitad del diente, y se hace por medio de esta fórmula que vemos acá. Ahora el factor dinámico, representado con K sub V, nos dice que entre los factores que afectan el factor dinámico incluyen la exactitud de los dientes de engrane, número de calidad Q, la velocidad de la línea de paso representada con V sub T, la carga sobre el diente y la rigidez de los dientes. La norma AGMA 2003-A86 recomienda esta fórmula para calcular K sub V, que como podemos observar también es igual a C sub V. Todo esto respecto a la resistencia a la flexión y C sub V para la resistencia a la picadura. Marcamos esta ecuación como la 1015, ya que más adelante será utilizada nuevamente. Luego vemos esta otra fórmula, la cual es necesaria para el cálculo de la variable U, la cual si resulta en un valor negativo se manejará como si fuese 0, como si la U valiera 0, en caso de que diera un valor negativo. Para poder comprobar correctamente la selección del número de calidad, se debe calcular un valor mínimo de CV con esta fórmula que vemos aquí abajo. El valor del resultado de la tangente inversa debe estar en radianes, y si el valor real de C sub B es menor que C sub B mínimo, que C sub B mínimo es este de acá, se debe especificar un valor mayor del número de calidad. Para hallar el factor por tamaño, representado por K sub S, debemos manejar los valores de la tabla 9.6, que también fue vista en el capítulo anterior y que la hemos traído aquí a la exposición. Esta tabla nos indica factores de tamaños sugeridos dependiendo del paso diametral y del módulo métrico. Ahora, el factor por distribución de carga, representado con K sub M, depende mucho de la forma de montar tanto el piñón como el engrane. El montaje preferido es conocido como en pórtico, donde el engrane se encuentra entre los cojinetes que lo soportan. Para consultar los métodos generales de evaluación de este factor es necesario ir a la norma AGMA 2002-A86. Para los engranes cerrados, con un cuidado especial en el montaje y en el control de la forma de sus dientes, la norma AGMA 6010-F97 recomienda los valores de la siguiente tabla, los cuales dependen del tipo de engrane y de la forma en que fueron montados los engranes. En este caso podemos ver pues en esta tabla los diferentes factores de distribución de carga para engranes cónicos, dependiendo pues como vemos aquí del tipo de engrane y también dependiendo de cuánto del montaje que se le haga en pórtico. Para encontrar el factor de geometría representado por la letra J, empleamos la siguiente figura para cuando el ángulo de presión es de 20 grados y el ángulo entre ejes es de 90 grados. Esa figura nos relaciona el número de dientes en el acoplado con el número de dientes en el engrane, para el cual se determina el factor de geometría. El valor del esfuerzo calculado con la ecuación 1013 se debe comparar con el número de esfuerzo flexionante admisible de las tablas 9.3 y 9.4, las cuales fueron vistas en el capítulo anterior, pero que las referenciamos en esta diapositiva.
Se pueden aplicar un factor de duración y sub n o uno de confiabilidad k sub p, como se describe en el capítulo 9, si la duración de diseño es distinta de 10 a la 7 ciclos o si la confiabilidad deseada es distinta de 0.99. En las tablas podemos encontrar diferentes números de esfuerzos flexionantes admisibles para distintas durezas en diferentes materiales. Como podemos ver en la tabla 9.4 podemos encontrar diferentes números de esfuerzo para aceros templados, mientras que en la tabla 9.4 lo hacemos para aceros, para engranes de acero y de bronce. El problema modelo 10.5 nos pide calcular el esfuerzo flexionante en los dientes del piñón cónico de la figura 10.9. Para este problema modelo nuevamente se aplicarán los datos del problema modelo 10.3 que anteriormente iniciamos. Suponemos que un motor eléctrico impulsa un piñón y que la carga tiene choques moderados. El número de calidad Q debe ser 6. Podemos ver aquí todos los datos que nos trajimos del problema modelo 10.3, como el número de piñón, el número de engrane, el número de velocidad y también otros diferentes datos que teníamos ya anteriormente, y luego ya procedemos a la solución. Adicionalmente, lo que le adicionamos fue este número de calidad representado por Q sub V, que debe ser de 6. Entonces, para solucionar aplicamos inicialmente la fórmula de fuerza tangencial en el piñón, como podemos pues ver aquí en este lugar, y luego hallamos la velocidad de la línea de paso V sub T, que como resultado nos da 314 pies por minuto. Y luego calculamos los diferentes factores que salen de las tablas anteriormente mostradas. Asimismo, el factor de geometría que sale de la figura 10.13. Debemos ahora calcular el valor del factor dinámico K sub V con la ecuación 10.15 para una calidad de 6 y una velocidad de la línea de paso de 314 pies por minuto. Como decisión de diseño se usan dos engranes de acero 1, contemplado total a 300 HB con número de esfuerzo flexionante admisible de 36.000 PSI. El módulo de elasticidad de ambos es de 30 por 10 a la 6. Con esta información utilizamos la fórmula para hallar la variable U, K sub Z, y el factor dinámico K sub V. Podemos ver aquí todos los procedimientos que se realizaron para hallar el valor de esas variables. Luego comprobamos que el valor de C sub V sea aceptable con esta ecuación y luego proseguimos con la ecuación 10.13 para hallar el esfuerzo en los dientes de los engranes. Esta es la ecuación principal del tema que estamos viendo. Ya luego de haber sacado toda la información que necesitábamos, procedemos a reemplazar los valores en esta fórmula y nos arroja un resultado de 24.000 PSI. Al ver la figura 9.10 se observa que es un valor de esfuerzo bastante modesto para engranes de acero y que solo requiere una dureza HB de 180. Si el esfuerzo fuera la única consideración, debería intentarse un rediseño para obtener un sistema más compacto. Sin embargo, en el caso normal es la resistencia a la picadura o la durabilidad de la superficie de los dientes lo que requiere un material más duro. En la siguiente sesión se describe la picadura. Para seguir con la explicación del resultado anterior, luego de convertir los 24.000 PSI de resultado a megapascales, podemos visualizar en la gráfica y podemos ubicar aproximadamente los 165 megapascales que fue el resultado más o menos en este lugar, en este punto de acá, y podemos y efectivamente evidenciamos que se traduce en un esfuerzo flexionante admisible de grado 1, como lo podemos ver aquí.
grado 1. En este punto, que es más o menos donde dan los 165 megapascales, podemos observar que la dureza de Brinell HB va a estar más o menos en este punto, y ese punto aproximadamente es el de 180. El último tema de la parte de engranes cónicos es el diseño de engranes cónicos por resistencia a la picadura. Este método es similar a los engranes rectos. El modo de falla es la fatiga de la superficie de los dientes bajo la influencia del esfuerzo de contacto entre los engranes acoplados. El esfuerzo de contacto se representa por la letra S sub C y es llamado el esfuerzo de Hertz. Se calcula con esta fórmula que podemos ver acá. Los factores C sub O, C sub V y C sub M son iguales a los factores K sub O, K sub V y K sub M respectivamente, los cuales se emplearon anteriormente. Los términos W sub T, F y D tienen también los mismos significados que ya se habían trabajado anteriormente. El factor C sub P es el coeficiente elástico y es igual al de la ecuación 9.23 y la tabla 9.9 para los engranes de acero o de hierro colado. Vemos aquí la ecuación y tabla anteriormente mencionada. Estas fueron también traídas desde el capítulo 9 del libro, en donde es posible encontrar el material y su respectivo módulo de elasticidad respectivamente. Como pueden ver, en esta tabla podemos encontrar el módulo de elasticidad de diferentes materiales, tales como el acero, el hierro maleable, el hierro nodular, hierro colado, bronce de aluminio y el bronce de estaño. Según la tabla anterior, sacamos los módulos de elasticidad del acero, hierro colado y hierro fundido. Si se maneja un C sub B de 0.634, se permite el uso del mismo esfuerzo de contacto admisible que en los engranajes rectos y helicoidales. El factor I es el factor de geometría por durabilidad de superficie y se puede ver en la figura 10.14. Además, el esfuerzo de contacto de Hertz calculado con la ecuación 10.16 se debe comparar con el número de esfuerzo de contacto admisible S sub AC, obtenido de la figura 9.11 o de la tabla 9.3 vistas anteriormente, desde que el material sea acero. Para el hierro colado se manejan los valores de la tabla 9.4. En la figura 9.11 que anteriormente mencionamos, la estamos viendo aquí en este momento y nos muestra la relación entre el número de esfuerzo de contacto admisible y la dureza de Brinell HB para el acero, y fue sacada del capítulo 9 también. Esta gráfica es muy parecida a la que ya se había mostrado anteriormente, pero esta está enfocada únicamente al acero. Ahora entramos en el último problema modelo de la sección de engranes cónicos. Este problema modelo nos indica calcular el esfuerzo de Hertz para el par de engranes de la figura 10.9 bajo las condiciones que se emplearon en el problema modelo 10.5. Nuevamente nos traemos toda la información que se ha utilizado en los anteriores problemas modelos. En este caso, aquí la tenemos pues toda recopilada. Luego decimos que los engranes deben ser de acero. Nos piden entonces especificar un acero adecuado para los engranes, así como su tratamiento térmico. Para la solución simplemente aplicamos la fórmula para el esfuerzo de contacto con toda la información que ya fue suministrada y tenemos como resultado 97.500 PSI. Al comparar este esfuerzo en la figura 9.11 con el valor pues ya convertido a megapascales, que serían 672.23 megapascales, que más o menos nos daría en este sector, observamos que nos da un acero de grado 1 y con una dureza de HB de aproximadamente 220, que nos da por aquí en este lado. Esto nos indica que es capaz de resistir este valor del esfuerzo, ya que este valor es mayor que el necesario para la flexión y este controla el diseño. Finalmente,
podemos concluir que para diseñar sistemas donde se usan engranes cónicos se deben considerar factores similares a los descritos para los engranes rectos y helicoidales. Como pudimos ver durante toda la explicación de este tema, hubo mucha relación de algunos procedimientos que vimos en los engranes cónicos con los helicoidales que ya había explicado mi compañero. Asimismo, podemos decir que la exactitud del alineamiento y el acomodo de cargas de empuje descritos en los problemas modelos son factores críticos. Entramos ahora a analizar el último tema de nuestro capítulo, el cual es fuerzas, fricción y eficiencia en conjuntos de tornillos sin fin y corona. Nuevamente, y como en los capítulos anteriores, es necesario inicialmente acudir al capítulo 8, en donde se explica qué son los tipos de engranes de tornillos sin fin y de cómo es su geometría básica. Esto con el fin de entender más fácilmente los temas que se verán en este capítulo. Los engranes de tornillo sin fin o engranes de gusano se usan para transmitir movimiento y potencia entre ejes que no se cruzan. Por lo general forman 90 grados entre sí, tal y como observamos en esta parte. Es posible observar aquí que el tornillo sin fin forma como un ángulo recto de 90 grados junto con el de corona, ya que este va en este sentido, el eje, por decirlo así, de este tornillo sin fin va en este, mientras que el de corona va en este de acá. Entonces, lo mismo podemos observar en este lugar, solamente que la corona en este caso es mucho más grande, tiene mucho más dientes que el tornillo sin fin. Bueno, la transmisión consiste en un sinfín o gusano en el eje de alta velocidad que tiene el aspecto general de una rosca de tornillo, una rosca cilíndrica helicoidal, como podemos observar en esta parte. Estos son pues los tornillos sin fin que claramente tienen pues una forma como si fuese una rosca de tornillo. Este sinfín impulsa a una corona que tiene un aspecto parecido al de un engrane helicoidal. Eso sí es muy visible pues aquí de observar que estas coronas tienen una gran similitud con los engranes helicoidales. El sistema de fuerzas que actúa sobre el conjunto de tornillos sin fin y corona se suele considerar formado por tres componentes perpendiculares, tal y como se hizo en los engranes helicoidales y cónicos. Existen una fuerza tangencial, una fuerza radial y una fuerza axial que actúan sobre el gusano y la corona. Aquí se empleará la misma notación que en el sistema de engranes cónicos. La figura 10-17 que podemos ver aquí en este momento nos muestra dos vistas ortogonales, una frontal y otra lateral, de un par de tornillos sin fin y corona, donde solo se indican los diámetros de paso de los engranajes. La figura muestra por separado el tornillo sin fin y la corona, con las fuerzas que actúan sobre ellos. Observamos que debido a la orientación de los dos ejes a 90 grados, naturalmente las direcciones de las fuerzas apareadas son opuestas por el principio de acción y reacción. Tal y como vemos aquí en esta partecita donde colocamos las fórmulas, podemos ver que en este caso las fuerzas son opuestas. Podemos ver que la fuerza tangencial de la corona equivale a la fuerza axial del gusano. La fuerza axial de la corona equivale a la fuerza tangencial del gusano o del tornillo sin fin, y la fuerza radial sí es la única que es igual en ambos casos. Inicialmente se calcula la fuerza tangencial sobre la corona y se basa en las condiciones requeridas de operación del par torsional, la potencia y la velocidad del eje de salida. La fricción juega un papel principal en el funcionamiento de un conjunto de tornillos sin fin, porque tiene en forma inherente un contacto de deslizamiento entre las roscas del gusano y los dientes de la corona. El coeficiente de fricción depende de varios factores, tales como los materiales usados, el lubricante y la velocidad de deslizamiento. Cuando es con base en la velocidad de la línea de paso de la corona, la velocidad de deslizamiento se halla con esta fórmula que vemos aquí. Pero
cuando es con base en la velocidad de la línea de paso del tornillo sin fin, esta es la fórmula que aplica. En donde el término lambda es el ángulo de avance de la rosca del tornillo sin fin. La norma AGMA recomienda emplear las siguientes fórmulas para estimar el coeficiente de fricción de un tornillo sin fin de acero templado, en este caso 58 HRC mínimo, rectificado o pulido liso, o laminado o con un acabado equivalente, que trabaja con una corona de bronce. La elección de la fórmula depende de la velocidad de deslizamiento. Además, es importante decir que en las fórmulas la velocidad de deslizamiento siempre debe estar en pies por minuto. Entonces, para condición estática, o sea, cuando la velocidad de deslizamiento es 0, usamos esta fórmula para hallar el coeficiente de fricción. Pero en este caso vamos a decir que el coeficiente de fricción es inmediatamente 0.150, solamente para cuando la condición es estática. Cuando la velocidad es baja, es decir, menor a 10 pies por minuto, utilizamos esta fórmula para hallar el coeficiente de fricción. Y finalmente, cuando la velocidad es alta, es decir, mayor a 10 pies por minuto, usamos esta última fórmula para hallar el coeficiente de fricción. En la mayor parte de los problemas de diseño de transmisiones con sinfín, el par de salida y la velocidad de giro del eje de salida se conocen por los requisitos de la máquina impulsada. En este caso corresponde pues hablar acerca del par torsional de salida de la transmisión con tornillo sin fin, el cual está representado con la letra T mayúscula sub O. Entonces, el par torsional y la velocidad se relacionan con la potencia de salida mediante esta ecuación que vemos acá. Cabe señalar que es la misma ecuación utilizada en los otros engranes para calcular el par torsional. Ahora, de acuerdo con la vista frontal de la corona, vista en la figura 10.17, se aprecia que el par torsional de salida es posible hallarlo con esta fórmula que vemos acá representado. Este par torsional de salida es igual también al par torsional de la corona por el radio de la corona, lo que también se traduciría a esto de acá. Todas las tres fórmulas, toda esta fórmula de acá y esta fórmula de acá puede servir también para hallar el par torsional de salida. Por lo anterior, se puede emplear el siguiente procedimiento para calcular las fuerzas que actúan en un sistema de transmisión de sinfín y corona. Podemos ver aquí entonces todos los datos que nos indican cómo son representados, por qué letras son representados. Por ejemplo, en este caso el par torsional de salida, que se representa con T mayúscula sub O, la velocidad de salida N sub G mayúscula, y así la otra información, pues los otros datos que encontramos ahí. Y también algunos de ellos nos indican en qué unidades se deben expresar, como por ejemplo el par torsional, que debe ser dado en libra por pulgada, o la velocidad de salida en RPM. Asimismo, tenemos los cálculos que se deben realizar para obtener la fuerza tangencial, axial y radial. Entonces, estas ecuaciones son las que nos van a servir en estos casos para hallar estas tres fuerzas, pues que son como las principales que ocurren en los conjuntos de tornillo, de sinfín y corona. Ahora es momento de hablar acerca de la fuerza de fricción, la cual está representada por la letra W mayúscula sub F. Esta fuerza de fricción actúa en dirección paralela a la cara de las roscas del tornillo sin fin y depende de la fuerza tangencial sobre el engrane, el coeficiente de fricción y la geometría de los dientes. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para hallar esta fuerza de fricción. Luego, la pérdida de potencia es el producto de la fuerza de fricción y la velocidad de deslizamiento en el engranado. Esta es posible hallarla mediante esta fórmula y, como podemos ver, está representada por la letra P mayúscula sub L.
Es importante dejar claro que en esta ecuación la pérdida de potencia está en HP, que son pues caballos de fuerza. La velocidad de deslizamiento está en pie sobre minuto y la fuerza de fricción se da en libras. Seguimos ahora con más variables importantes. La potencia de entrada es la suma de la potencia de salida y la pérdida de potencia por fricción, y esta se calcula mediante esta fórmula. Como podemos ver, está representada por la letra P mayúscula sub I. Luego, la eficiencia se define como la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada, y es posible hallarla con esta fórmula que vemos acá. Finalmente, en el caso normal de una transmisión de tornillo sin fin, donde la entrada es al sinfín, la eficiencia se puede calcular también en forma directa con esta ecuación que vemos acá al final. Como puede verse en la ecuación 1026, el ángulo de avance, el ángulo de presión normal y el coeficiente de fricción afectan la eficiencia. El que tiene el efecto mayor es el ángulo de avance, sobre el cual el diseñador tiene más control. Mientras mayor sea el ángulo de avance, la eficiencia aumenta hasta 45 grados aproximadamente. Ahora, al regresar a la definición del ángulo de avance, observe que el número de roscas en el tornillo sin fin tiene un gran efecto sobre el ángulo de avance. En consecuencia, para obtener una eficiencia alta se usan gusanos con múltiples roscas. Pero existe una desventaja en esta conclusión. Con más roscas en el tornillo sin fin se requieren más dientes para llegar a la misma relación de reducción, y lo que resulta en un sistema más grande en general. Con frecuencia, el diseñador se ve obligado a optar por un compromiso. Nuevamente, como sucedió en los temas anteriores, es necesario repasar en este caso el problema modelo 8.7, donde se calcularon los factores de geometría de determinado conjunto de sinfín y corona. Podemos ver aquí abajo los datos pues, que se trajeron desde ese otro problema modelo que más adelante nos analizaremos. El siguiente ejemplo amplía entonces el análisis con el objetivo de incluir las fuerzas que actúan sobre el sistema para determinado par torsional de salida. El problema nos dice entonces que la transmisión de tornillo sin fin descrita en el problema modelo 8.7 maneja un par torsional de salida de 4.168 libras por pulgada. El ángulo de presión transversal es de 20 grados. El sinfín es de acero templado y rectificado y la corona es de bronce. Calcule las fuerzas sobre el sinfín y la corona, así como la potencia de salida, la potencia de entrada y la eficiencia. Vemos aquí en la parte inferior de la diapositiva entonces los datos que se extrajeron del problema modelo 8.7. Igualmente también podemos ver aquí al final cuál es la ecuación que necesitamos para hallar el ángulo de presión. Esta ecuación fue vista en el capítulo 8.41. Tal y como aparecen en varias fórmulas anteriormente mencionadas, calculamos entonces las siguientes cantidades, las cuales son necesarias para el procedimiento de este problema modelo. Podemos observar aquí los procedimientos luego de aplicar las fórmulas que anteriormente fueron mencionadas. Luego ya tenemos todos los datos necesarios para calcular la fuerza tangencial sobre la corona con la ecuación 1023. Luego de hacer el procedimiento con esta fórmula pues de la fuerza tangencial, obtenemos un resultado de 962 libras. Para los cálculos de las otras dos fuerzas, la axial y la radial, es necesario un valor del coeficiente de fricción que, a su vez, depende de la velocidad de la línea de paso y de la velocidad de deslizamiento. Para esto entonces calculamos la velocidad de la línea de paso de la corona con la fórmula que ya mencionamos anteriormente, y luego de hacer el procedimiento nos da un resultado de 229 pies por minuto. Ahora calculamos la velocidad de deslizamiento con la información anteriormente obtenida, y luego de realizar el procedimiento al reemplazar la fórmula obtenemos un resultado de 944 pies
sobre minuto. Luego, según la figura 10.18, con una velocidad de deslizamiento de 944 pies sobre minuto, obtenemos un coeficiente de fricción de 0.022. Vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva para hacerles una demostración de cómo fue obtenido este coeficiente de fricción. Entonces nos traemos el resultado de 944 pies sobre minuto. Y aquí en esta figura 10.18 podemos ver cómo relacionamos el coeficiente de fricción con la velocidad de deslizamiento en este caso. Entonces, con el resultado de 944 pies sobre minuto, vamos a ubicarlo acá en la parte de abajo, que más o menos nos da por este lado, y vamos a subir hasta que lleguemos aquí a la línea. En este caso, aproximadamente, nos vamos pues para el lado izquierdo, donde nos da el coeficiente de fricción. Efectivamente, el coeficiente de fricción para este caso es aproximadamente de 0.022. Ahora, ya que tenemos pues esta información, es posible entonces empezar a calcular las fuerzas axiales y radiales sobre la corona. Usamos entonces la ecuación 1024 y la ecuación 1025 para hallar estas fuerzas, tal como observamos aquí en todo este recuadro. Luego entonces de hacer el procedimiento para la fuerza axial, obtenemos un resultado de 265 libras. Y para la fuerza radial obtenemos un resultado de 352 libras. Ya con esta información procedemos a calcular la potencia de salida, entrada y la eficiencia. Ahora seguimos con el cálculo de la potencia de salida, utilizando la ecuación 1022 presentada anteriormente. Luego de hacer el cálculo y reemplazar la fórmula, obtenemos un resultado de 6.68 HP. Es decir, 6.68 caballos de fuerza. Luego, para hallar la potencia de entrada es necesario conocer la fuerza de fricción y la consecuente pérdida de potencia debido a la fricción. Para la fuerza de fricción usamos la ecuación 1026 y luego de hacer su respectivo procedimiento, al reemplazar todas las variables, obtenemos un resultado de 23.3 libras. Finalmente, para la pérdida de potencia debido a la fricción usamos la ecuación 1027 y luego de hacer el reemplazo de las variables en la fórmula obtenemos un resultado de 0.666 libras. Finalmente, es posible ahora sí encontrar la potencia de entrada con ayuda de la información anteriormente obtenida. Luego de aplicar la fórmula y de reemplazar las variables que ya teníamos anteriormente, obtenemos un resultado para la potencia de entrada de 7.35 HP o caballos de fuerza. Con este resultado entonces es posible ahora hallar la eficiencia con la ecuación 1029. Y luego de hacer pues el respectivo reemplazo de las variables y luego de multiplicarlo por 0.1 o por el 100%, obtenemos una eficiencia del 90.9%. Y con este resultado entonces finalizamos este problema modelo. Antes de pasar al siguiente tema, es importante ahora definir un concepto, el cual es la autorretención dentro de los conjuntos de tornillos sin fin y corona. Este término se refiere a la condición en la que el sinfín impulsa a la corona, pero si al eje de la corona se le aplica un par torsional, el sinfín no gira, queda trabado. El atoramiento se debe a la fuerza de fricción entre las roscas del sinfín y los dientes de la corona, que depende mucho del ángulo de avance. Se recomienda que el ángulo de avance no sea mayor de 5 grados aproximadamente para asegurar que haya autorretención. Este ángulo de avance suele requerir el uso de un sinfín con una sola rosca y el pequeño ángulo de avance da como resultado baja eficiencia, quizá tan pequeña como 60 o 70% aproximadamente. Es momento ahora de hablar acerca de los esfuerzos en los dientes de tornillos sin fines y coronas. A continuación se presenta un método aproximado para calcular el esfuerzo flexionante en los dientes de corona. Debido a que la geometría de los dientes no es uniforme en sentido transversal al ancho de la cara, no es posible llegar a una solución exacta. Sin embargo,
El método que aquí presente debe calcular el esfuerzo flexionante con la exactitud suficiente para comprobar un diseño, porque la mayoría de los sistemas de tornillos sin fin y corona se limitan por picadura, desgaste o fenómenos térmicos, más que por su resistencia. La norma AGMA 6034-B92 no incluye un método de análisis de coronas por resistencia. Solo se analizan los dientes de las coronas, porque las roscas de los sinfines son más resistentes en forma inherente y en el caso típico se fabrican con un material más fuerte. Ahora, el esfuerzo en los dientes de la corona se puede calcular con esta fórmula, que es la ecuación 1031, en donde la letra W sub D representa la carga dinámica en los dientes de la corona. La letra gamma representa el factor de forma de Lewis, el cual podemos observar en esta tabla 10.4. Este factor es aproximado para dientes de corona. La letra F mayúscula representa el ancho de cara de la corona. Y finalmente la letra P sub N representa el paso circular normal. Luego decimos que la carga dinámica se puede estimar con esta fórmula que inicialmente vemos acá. Asimismo, el valor de K sub V lo podemos hallar con esta otra fórmula. Y finalmente, el de la velocidad de línea de paso de la corona lo hallamos con esta fórmula de acá. Solo se da un valor del factor de forma de Lewis para determinado ángulo de presión, porque es muy difícil calcular el valor real y no varía mucho con el número de dientes. Se debe usar el ancho real de cara hasta el límite de 2/3 del paso diametral del sinfín. Es por eso que aquí vemos únicamente unos pocos ángulos para los que se les puede hallar el factor de forma de Lewis. Es momento ahora de hablar acerca de la durabilidad de la superficie en transmisiones de tornillos sin fin y corona. Para esto es necesario indicar que la norma AGMA 6034-B92 contiene un método para evaluar la durabilidad superficial de sinfines de acero templado que funcionan con engranes de bronce. Las capacidades se basan en la operación sin grandes daños por picadura o desgaste. El procedimiento pide calcular una carga nominal tangencial representada por la letra W mayúscula sub TR. Con esta fórmula, en donde C sub S es el factor por materiales que se verá en la figura 1020 más adelante, D mayúscula sub G mayúscula es el diámetro de paso de la corona en pulgadas, F mayúscula sub E es el ancho de cara efectivo en pulgadas, en donde se usa el ancho de cara real de la corona hasta un máximo de 0.67 dW. Esto se explicará más adelante también. C sub M representa el factor de corrección por relación, el cual se verá en la figura 1021 más adelante, y finalmente C sub V representa el factor por velocidad, que también lo veremos más adelante. Ahora presentamos 9 condiciones, las cuales nos indican cómo es el procedimiento a seguir para obtener las diferentes variables necesarias que se mencionaron en la ecuación anterior, en la 10.36. Entonces, la primera de ellas nos indica que el análisis solo es válido para un sinfín de acero templado, en este caso un 58 HRC de mínima, que trabaja con coronas de bronce especificadas en la norma AGMA 6034-B92. Las clases de bronce que se usan en forma típica son bronce al estaño, fosforado, al manganeso y de aluminio. El factor de materiales C sub S depende del método de colado de bronce. Es por esto entonces que los valores de C sub S se pueden calcular con las siguientes fórmulas. Para bronces colados en arena tenemos lo siguiente. Si el diámetro de paso de la corona es mayor a 2.5 pulgadas, vamos a utilizar esta fórmula de acá. Pero cuando es menor a 2.5 pulgadas, vamos a decir inmediatamente que su factor de material C sub S va a ser de 1000. Para bronces colados templados superficialmente o forjados, tenemos que si el diámetro de paso de la corona es mayor a 8 pulgadas,
usamos esta fórmula que vemos aquí representada. Mientras que si este es de menor a 8 pulgadas, vamos a decir que su factor de material C sub S es de 1000, tal y como se vio en el anterior método de bronces. Ahora, para bronces colados centrífugamente, decimos que si su diámetro de paso de corona es mayor a 25 pulgadas, usamos esta fórmula que podemos ver aquí en este caso. Mientras que si este es menor a 25 pulgadas, decimos nuevamente que su factor de material C sub S va a ser 1000. La condición 2 nos indica que el diámetro de la corona es el segundo factor para determinar el factor de material C sub S. Se debe utilizar el diámetro medio en el punto medio de la profundidad de trabajo de los dientes de la corona. La tercera condición nos dice que debemos utilizar el ancho de cara real de la corona como ancho de cara efectivo. Si el ancho de cara real es menor a 0.667. Para anchos de cara mayores utilizamos el ancho de cara efectivo de 0.67, porque no tiene efecto el exceso de ancho. La cuarta condición nos indica que el factor de corrección por relación C sub m se puede calcular con las siguientes fórmulas. Para relaciones de engranes que están entre 6 y 20, utilizamos esta primera fórmula que vemos acá. Para relaciones de engranes que están entre 20 y 76, usamos la segunda fórmula. Y para relaciones de engranes que son de más de 76, utilizamos la última fórmula. Cabe resaltar que este número de relaciones de engranes lo representamos por la letra M minúscula sub G mayúscula. La quinta condición nos dice que el factor de velocidad depende de la velocidad de deslizamiento V sub S. Los factores entonces del factor de velocidad se pueden calcular con las siguientes fórmulas. Entonces decimos que para velocidades de deslizamiento que van desde 0 hasta 700 pies por minuto, vamos a utilizar para calcular el factor de velocidad esta primera ecuación. Para cuando la velocidad de deslizamiento se ubica entre 700 y 3000 pies por minuto, vamos a utilizar la segunda ecuación. Y finalmente, para velocidades de deslizamiento que están por encima de los 3000 pies por minuto, utilizamos esta última ecuación para hallar el factor de velocidad. La sexta condición nos indica que las proporciones del tornillo sin fin y la corona deben apegarse a los siguientes límites que definen los diámetros de paso máximos y mínimos. Podemos verlos aquí en esta pequeña tablita. Del tornillo sin fin en relación con la distancia entre centros C del conjunto de engranes. Cabe dejar claridad que todas las dimensiones están en pulgadas. Luego, la séptima condición nos indica que el eje que sostenga el tornillo sin fin debe tener la suficiente rigidez para limitar la deflexión del gusano en el punto de paso al valor máximo de 0.005 raíz cuadrada de P sub X, donde P sub X es el paso axial del tornillo sin fin, que numéricamente es igual al paso circular P de la corona. Luego, la octava condición nos dice que cuando se analiza determinado conjunto de tornillo sin fin y corona, el valor de la carga tangencial nominal W sub TR debe ser mayor que la carga tangencial real W sub T para que la duración sea satisfactoria. Y finalmente, la última condición, la novena, nos indica que las capacidades que se dan en esta sección solo son válidas para sistemas con carga uniforme, como los ventiladores o las bombas centrífugas impulsadas por un motor eléctrico o hidráulico que trabajen menos de 10 horas al día. Es momento ahora de aplicar entonces toda la información anteriormente descrita en este problema modelo 10.8, el cual nos dice lo siguiente. Es satisfactorio el conjunto de tornillos sin fin y corona descrito en el problema modelo 8.7 respecto de la resistencia y el desgaste cuando trabaja bajo las condiciones del problema modelo 10.7. La
Corona tiene un ancho de cara de 1.25 pulgadas. Entonces, para iniciar la solución, inicialmente nos muestran la información recopilada de los problemas modelos mencionados anteriormente, con el fin de usarlos en este problema modelo. Entonces vemos aquí pues toda la información que fue recopilada con el fin de utilizarla en este problema. Suponemos ahora que el tornillo sin fin de acero tiene 58 HRC como mínimo y que el engrane de bronce es colado de arena. Recordemos pues que estas suposiciones salen de la experiencia del diseñador. Ahora es momento de recopilar los datos necesarios con ayuda de las fórmulas anteriormente proporcionadas, con el fin de poder utilizar la ecuación 1031. Entonces, con estas fórmulas pues que ya se dieron anteriormente, sacamos estos datos que son necesarios para posteriormente aplicar la ecuación 1031 que nos permite calcular el esfuerzo en los dientes. Este es el resultado entonces que tenemos finalmente luego de reemplazar todas estas variables con los valores que hallamos anteriormente, 14.430 PSI. Luego, los lineamientos de la sección 10.2 indican que este valor de esfuerzo sería adecuado para un bronce al manganeso o fosforado. Ahora usamos la ecuación 1036 para hallar la durabilidad de la superficie. Estas son las variables que son necesarias para hallar entonces esta durabilidad. Entonces, con las condiciones anteriormente descritas, vamos a hallar los valores de los factores C, con los cuales obtenemos los siguientes resultados. Un factor de material 740 para bronce colado en arena y un diámetro de paso de corona de 8.667 pulgadas. Un factor de corrección de 0.184 para relaciones de engranes de 17.33 y un factor de velocidad de 0.265 para velocidad de desplazamiento de 944 pies por minuto. Luego, deducimos que podemos usar el mismo valor de ancho de cara real de 1.25 solo si este valor no es mayor que 0.76 multiplicado por el diámetro del tornillo sin fin. Entonces, para el diámetro de 2 pulgadas obtenemos un resultado de 1.333 pulgadas. Por consiguiente, usamos el ancho efectivo de cara de 1.25 pulgadas, el mismo del ancho de cara real, por cumplir con la condición. Entonces nos vamos a quedar con este de acá, de 1.25 pulgadas. Finalmente entonces hallamos la carga tangencial nominal con toda la información anteriormente obtenida y tenemos un resultado final de 1123 libras. Como este valor es mayor que la carga tangencial real de 962 libras, podemos decir que el diseño sería satisfactorio, siempre y cuando se cumplan las condiciones definidas para aplicar la ecuación 1036. Con esto finalizamos entonces la exposición del capítulo número 10 del libro de Mod. Esperamos pues que haya sido muy fructífero toda esta exposición que realizamos. Y recuerden que si tienen alguna otra duda se pueden dirigir al capítulo número 10 del libro de Mod y ahí podrán encontrar absolutamente toda la información que fue expuesta aquí. Entonces muchísimas gracias por la atención prestada y espero pues que les haya quedado buena información de toda esta exposición. Hasta luego.